Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 28. Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 28, dice la palabra: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Señor, te bendecimos, te exaltamos en esta noche, te damos la gloria, te pedimos que tú nos ayudes y que a través de esta palabra nos enseñes, bendito Dios, a entender para nosotros tu propósito, tu voluntad, y que sigues fortaleciendo en nosotros tu propósito, tu obra, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción de la palabra es muy conocido y narra un momento en que menciona la Biblia, los discípulos de Jesús estaban en una barca, así navegando, y en medio de su navegación se levantó una fuerte tempestad, ¿sí? Y ya a la hora de la madrugada, dice pues que ellos, siendo azotados por la tempestad que estaban experimentando, dice que aproximadamente a lo que se conoce como las 3 de la mañana, dice que vieron a alguien caminar hacia ellos sobre el mar, y inicialmente pensaron que era un fantasma, pero el Señor les dice que no se preocupen, que era Él el que venía caminando. Entonces Pedro, en el momento en que se acerca Jesús a ellos, le dice: Señor, si eres tú, manda a que yo camine o que vaya hacia ti caminando sobre el mar. Y el Señor le dice: ven. Y pues es un acontecimiento sobrenatural el que experimenta Pedro en ese momento, ¿sí? El hecho de lograr caminar tal y como lo venía haciendo el Señor sobre las aguas. Y esto en primera instancia nos deja a nosotros una enseñanza acerca de lo que nosotros con el Señor podemos vivir. Y es que en nuestra condición humana y de acuerdo al contexto y ambiente en el que nos movemos, nosotros estamos acostumbrados y adaptados a movernos en un plano exclusivamente natural, ¿sí? En el plano en que todo está determinado por ciertas leyes de tipo físicas, de tipo naturales, amén, donde todo está supeditado a las posibilidades y capacidades que la condición humana y el mundo natural, lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos, determina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero aquí vemos pues que ellos experimentaron una situación que se sale de ese ambiente y de ese contexto, ya que el hecho de que Jesús haya caminado sobre el mar y aún más uno de sus discípulos lo haya logrado hacer, ya es algo que se sale, pues, inclusive de la lógica y de las leyes naturales que rigen el funcionamiento en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que vemos en la Biblia y en la palabra a lo largo de lo que se nos cuenta es que cuando estamos con el Señor estamos en una posibilidad y en una situación donde podemos experimentar situaciones que superan ese contexto y que superan esas posibilidades y capacidades de tipo natural, lo que se conoce como vivir experiencias sobrenaturales. El asunto de caminar sobre el mar es uno de ellos. Si usted lo piensa eso con la mente natural, con lo que le dice su raciocinio, y con lo que inclusive determinan las leyes naturales, las leyes físicas que rigen el funcionamiento en este mundo, usted sencillamente sabe que eso es imposible. ¿Me estoy haciendo entender? Que eso es imposible, que si nos quedamos, digamos, en la narrativa y no tendríamos ciertas reseñas históricas que le den aval a esto que está narrando de la palabra, seguramente podremos pensar que esto es un asunto quizás fabulesco, ¿sí? Quizás como un cuento, pero pues la historia nos narra que no solamente los hechos de Jesús y las diversas manifestaciones sobrenaturales que el Señor Jesucristo hizo
lo bueno es que no solamente las narra la Biblia, sino que hay también registros históricos, ¿sí?, que en algún momento dan crédito de ello, y es por eso que inclusive hay instituciones de investigación científica, por ejemplo, que a veces tratan de darle crédito o descrédito a este tipo de acontecimientos, y la gran mayoría han logrado ser corroborados, y no solamente los hechos por Jesús, digamos, sino también hechos por el Señor o manifestados por el Señor, inclusive desde tiempos antiguos, porque recordemos que desde hace muchos años atrás a Jesús, o siglos atrás, ya se habían dado manifestaciones sobrenaturales, que si las vemos desde la perspectiva racional y humana, sabemos que no pueden ser concebidas. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que debemos entender es que cuando estamos con el Señor, la Biblia nos enseña que ese tipo de cosas son las que pueden darse, se pueden manifestar producto de un mover del Señor, una manifestación del poder de Dios aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y que otro asunto bien importante a tener en cuenta en ese sentido es que esas manifestaciones de poder en algunas ocasiones están dadas por el Señor con el propósito de favorecer la vida de ciertas personas. En la Biblia también se observa eso, como el Señor hizo cosas sobrenaturales, milagrosas, si lo queremos llamar de esa manera, que tenían como propósito favorecer a alguien. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones donde las leyes naturales, donde las capacidades que nosotros tenemos y las posibilidades con las que se cuentan, pues no son suficientes para darle trámite a alguna de nuestras necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos estado enfrentados en algún momento a una situación por el estilo, ¿sí o no? De cualquier tipo, de cualquier tipo. Yo en lo personal sí lo he hecho en muchas ocasiones. Enfrentarme a situaciones donde mis capacidades, donde las posibilidades que me da el contexto, ambiente en el que yo me muevo, sencillamente me dicen eso que tú necesitas que se dé, ¿qué pasa? Es imposible, no se puede dar, no hay posibilidades. Las leyes, las normas de tipo físico, científico, natural, bueno, como usted no nos extendamos tanto, en la condición natural eso es imposible. Un ejemplo muy común, una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad. Sí, yo recuerdo que cuando nació mi hija, un tiempo después le diagnosticaron un asunto, digamos, una anomalía en su proceso de desarrollo. Y bueno, nos dijeron, la única manera que ese asunto se pueda arreglar es dándole ese tratamiento de tipo terapéutico. Y les cuento este testimonio para que usted entienda que esto que está aquí narrado y ese tipo de manifestaciones y eventos se pueden dar para nosotros, amén, de parte de Dios. Cuando ya nos dijeron cuál era el proceso, a mí me pareció muy complejo, o sea, no quise, de verdad, no queríamos con mi esposa someter a la niña a ese asunto, que en cierta forma lo consideramos algo traumático, amén, y como sé que en la palabra Dios nos ofrece la posibilidad de que las cosas no pasen solamente por las leyes y posibilidades que rigen este mundo natural, sino que también podemos buscar que se mueva el poder de Dios a nivel sobrenatural a nuestro favor. Y no solamente eso, sino que el Señor nos da la forma en la que podemos buscar que ese poder se mueva, se haga manifiesto. Pues con la pastora un día decidimos hacerlo. Dijimos, no vamos a someter a la niña a ese tratamiento, sino que simplemente le vamos a pedir a Dios que obre en forma sobrenatural. Lo natural era, sométala al tratamiento, haga lo que la ciencia dice, para que ese proceso, ese asunto se corrija. Y como nos pareció traumático, nos dio pena, en cierta forma, ver a la niña en ese sentido, dijimos, no, vamos a buscar que este asunto se solucione, no con las leyes naturales, no la vamos a someter al tratamiento, sino que vamos a orar, aparentemente, y haciendo o tomando una decisión un poco, pues, descabellada, de cierta forma, ¿sí? Pero bueno, creo yo que en ese momento la fe nos dio
creímos al Señor y efectivamente dejamos de colocar el tratamiento, oramos y unos días después, la pastora está aquí, tenemos inclusive pruebas de ello, científicas de que el asunto fue corregido. Unos días después la llevamos al médico, al especialista, y nos dijo, el asunto está corregido, ya no está la malformación ahí, ¿sí? Y ahí me di cuenta, pues, una vez más, que Dios sí puede obrar poderosamente y que las manifestaciones del Señor es algo que se pueden experimentar por parte de nosotros, tal y como lo hizo Pedro. Y no es solo una, esta Ana Victoria ha tenido varias ocasiones, y aquí no me deja mentir otra vez que José y Dayana estuvieron presentes en un accidente donde la niña quedó debajo del carro de ellos. Y pues, imagínense, un vehículo encima del pie de una niña de ¿cuántos años tendría la niña? Tal vez menos. Sí, y la niña quedó ahí y el carro se bloquea. Yo pensé sacar un pie, pues ¿cómo puede salir un pie debajo de un carro, de la llanta trasera de un vehículo, por más pequeño? Y yo ya estaba montado en el carro para grabar la situación. ¿Sí me entienden? Ya estaba yo encima. Cuando sacamos el pie no tenía ningún tipo de daño. El susto fue horrible. Sí, creo que José, tú estabas conduciendo, si no estoy mal. Sí, yo no quiero pensar lo que él sintió en ese momento. Atropellar a la hija del pastor. Sí, no recuerdo. Pero yo pienso que el que oró fue él. Sí, y efectivamente. Y después, inclusive lo contamos eso, ¿no? La niña no tiene ninguna. Dijimos, qué tremendo. O sea, algunos quizás le puedan quitar crédito a ese tipo de acontecimientos, pero si usted los mide desde una perspectiva racional, va a decir, eso es imposible. Si hay algo delicado son los huesitos de una niña de 2 o 3 años, porque todavía ni siquiera están en su pleno desarrollo. Ayer miré yo la lesión que sufrió un futbolista producto de una patada de otro y lo dejó. No sé si la miraron la noticia. Sí, un jugador brasilero lesionó a otro y lo dejó, lo quebró. ¿Será que es más fuerte una patada de un futbolista o un carro encima de una niña? Y uno puede decir, si así pasó con ¿cómo pudo haber hecho eso? Sí, entonces, o sea, estos testimonios que son nuestros, que lo aseguro no somos los únicos que los hemos visto, sino ustedes seguramente también, son las cosas que se viven cuando uno está con el Señor. O sea, uno con el Señor se puede mover en un plano sobrenatural. Y que lo que en algún momento para muchos puede sonar y puede considerarse imposible, para los creyentes se abre la posibilidad de que se den. Y a veces se den de la forma más sencilla, tal y como lo vemos aquí. Que el Señor, Pedro le dice, bueno, si tú eres tú, déjame que yo camine sobre el mar. Y pareciera, como les digo, un cuento. Decirle, bueno, bájate y ven. Y la Biblia menciona cómo Pedro, efectivamente, se bajó de la barca y comenzó a caminar. Sí, o sea, entiéndase, digamos, el mensaje que estoy tratando de transmitir. Es que nuestra mente comience a asimilar y a considerar que las cosas más extraordinarias, más fuera de nuestra capacidad de racionalizar, porque a veces nosotros, y esa es parte de las cosas que a la gente le inquietan, buscarle la razón, el cómo, el por qué a ciertas cosas, amén, y ahí se puede quebrar el coco más de uno. Pues entonces, como para que usted ya no se quiebre tanto el coco, sencillamente entienda que con el Señor se pueden vivir, se pueden experimentar y hasta se pueden volver comunes. Amén. Así es de sencillo. O sea, mire que cuando uno vive eso, sí no deja eso de sorprenderlo, porque en cierta forma pues nos da testimonio de la grandeza del Señor, pero no obstante no es algo que ya se salga de nuestras consideraciones. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque en nosotros ya se mueve la idea de que para el que cree, dice la Biblia, ¿qué dice? Todo le es posible.
Y ese es uno de los llamados que tenemos nosotros como hijos de Dios, a vivir en ese plano, entender que con Dios tenemos posibilidades, le voy a decir una cosa, infinitas, extraordinarias. Y esa es otra de las razones por las cuales, como dice la Biblia, vale la pena o es mejor ser creyente. Amén. O sea, si usted quiere buscarle beneficios a este asunto de volverse a Dios, de ser creyente, de caminar con Él, de andar con Él, aquí le doy uno. ¿Sí? Yo creo que predicación tras predicación se nos van exponiendo a nosotros diferentes tipos de beneficios que nosotros tenemos por ser creyentes, por el hecho de estar ahí usted profesando y testificando su fe en Cristo. Son muchos los beneficios, amén. Por ejemplo, hemos venido hablando acerca del beneficio que recibimos de la salvación, que es uno de los, quizás el más grande. Pero aquí le estoy hablando de otro, de que usted con el Señor, por el simple hecho de creerle, amén, de creer en Él, de creerle a Él, usted se mueve en un plano sobrenatural, donde si se dispone y si lo requiere, porque ese es otro asunto, si se dispone y lo requiere en cualquier situación, ya le estoy contando el testimonio de nuestra hija, donde si se dispone y se requiere, usted puede contar, ¿sí? Contar con una ayuda, con una asistencia sobrenatural y extraordinaria, que puede a usted darle solución en todo lo que usted necesite. Amén. ¿Sí? Y eso, pues, como le digo, si usted lo considera de la forma en la que acabo de describirlo, pues, a uno lo anima mucho. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo llegué a los caminos del Señor, recuerdo que tenía una serie de situaciones y problemáticas que precisamente tenían esa situación de que, de acuerdo a mis capacidades y a mis condiciones a nivel muy personal, familiar quizás, yo sencillamente las miraba imposibles, o sea, que cambien ciertas situaciones, que ciertas cosas en la vida que yo vivía tengan una presentación diferente. Yo lo consideraba imposible, pero en la medida en que fui recibiendo la palabra, una de las cosas de las que me fui notificando es que eso que yo consideraba al principio imposible, que era imposible de cambiar, que era imposible de mejorar, que era imposible de subsanar, escúcheme bien, a través de la palabra, de la enseñanza que iba recibiendo y de la fe que iba yo desarrollando, ya dejé de considerarlas imposibles. ¿Estamos de acuerdo? Comencé a considerarlas posibles. Y ahora muchas de esas cosas que antes las consideraba imposibles, les voy a decir algo. Para la gloria de Dios lo digo. Ahora no solamente las considero posibles, sino que hasta las considero fáciles. Muchas no están sino al alcance de una oración. Y otras están al alcance de una actitud delante de Dios. Pare de contar. Y con eso se han solucionado. Hemos visto la gloria y el poder de Dios. Sí, aquí escogí este pasaje porque es así, o sea, es tan fácil como el Señor con tanta sencillez le dice a Pedro, bueno, pues si quieres caminar sobre el mar, ven y camina. Amén. O sea, a la voz del Señor se le abrió la posibilidad, escúcheme bien, o no sé si el Señor les esté hablando, pero a la voz de Cristo, o sea, a la palabra de Cristo, por eso es que hubo gente que al Señor le dijo, a tu palabra, en tu palabra echaremos la red. Di la palabra y mi siervo. ¿Y mi siervo? ¿Quién dijo eso? El centurión. ¿Sí? Di la palabra y mi siervo sanará. Otros dijeron, hemos pescado toda la noche y nada hemos levantado, nada hemos pescado más en tu palabra. Ponga atención a eso. No sé si el Señor le esté hablando, por lo menos a mí sí. Pero más en tu palabra echaremos la red. Y la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Que la red se rompía de la cantidad de peces que esa noche ellos pescaron por la palabra dada por el Señor. Y aquí pasó lo mismo. Sí, Pedro le dijo, bueno, si tú eres tú, deja que yo camine. Y el Señor le dijo que, ven, solamente ven. Y esa palabra que le estoy diciendo, la palabra de Cristo, la palabra del Señor, ¿sí? Le abrió la posibilidad de que Él viva una experiencia sobrenatural. El problema de muchos de nosotros es que a veces no nos da la fe para actuar a partir de la
palabra dada por el Señor. La fe, póngame atención, por eso al principio le dije que crea en el Señor y le crea a Él. La fe cristiana, sobre todo se referencia en la capacidad de creerle al Señor, no tanto de creer en Él. Amén. Porque usted sabe que creer en Dios, creen todos. Si usted le pregunta a alguien, yo les decía el domingo, si no estoy mal, ¿usted cree en Dios? La gente dice, sí. ¿Le cree a Dios? Si el Señor en este momento a usted le dice, ven, camina sobre el mar, ¿usted se anima? Habría que probarlo. Claro, yo no sé si me anime, pero digámoslo así, esa es la idea. Y es por eso que cuando el Señor quiere a veces hacer manifestaciones y asistencias, inclusive ponga atención a este asunto, por ejemplo, en su vida, que muchas veces cuando el Señor se dispone a responder oraciones, a asistirlo en su necesidad, es posible que el Señor se manifieste de la siguiente manera, y es dando una palabra a partir de la cual tú debes reaccionar con la fe correspondiente. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Porque a veces el Señor hace eso. O sea, en la respuesta que tú estás esperando viene en forma de una palabra que el Señor te da, y lo que Él quiere ver es tu reacción frente a esa palabra. No quiero ni siquiera poner ejemplos en ese sentido, porque en la Biblia el Señor hizo muchas manifestaciones ante las cuales la gente tuvo que reaccionar con fe. ¿Cuál es la fe? La fe es la certeza de que haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, el asunto que esperamos se cumpla. Amén. La fe es esa, es la certeza. En este sentido y en el contexto que estoy hablando, es la certeza de que haciendo lo que Dios nos diga que hagamos, lo que esperamos que se dé, se cumpla, se manifieste. Amén. Sí, y eso no solamente está dado en Cristo, está dado desde la antigüedad. Recuerde, por ejemplo, a Naamán el sirio, el profeta, ¿qué le dijo? De parte de Dios. Ven y métete 7 veces, creo que le dijo así, en el río Jordán, y tu problemita se va a solucionar. Y al principio Naamán tuvo resistencia, tuvo la actitud de no ceder ante lo que Dios le decía que haga para darle trámite a su problema. Gloria a Dios, ahí hubo creo que un criado que le dijo, hombre, si lo que Dios te está diciendo que hagas no es tampoco fuera de tus posibilidades. Amén. Lo que pasa es que, mire cuál fue el asunto. Por eso es que le estoy diciendo que el poder de Dios se mueve en un plano que supera la racionalidad. A Naamán le pareció absurdo que le dijera que su problema se iba a solucionar zambulléndose 7 veces en un río, y menos en el río Jordán, porque inclusive dijo eso: ¿acaso en mi tierra no hay mejores ríos como para que yo me zambulla, como para que me vaya a meter yo a este río como tan desagradable? Porque efectivamente el río Jordán no es un río agradable. Si hace poco una persona me indicó unas fotografías del río Jordán, sí, y ese no es el manantial más atractivo donde usted pretenda ir a nadar, sí, es realmente, no es agradable, es como muy parecido en su color al río Pasto, es así de turbia. Y eso, sí, digamos, en la actualidad, esa es más o menos la imagen. Entonces usted va a decir ahí, no, allá no me meto. O sea, siempre la razón, por cualquier motivo, es que aquí no le encontremos, digámoslo así, el tipo de justificaciones que se pueden dar para que en algún momento una persona manifieste resistencia frente a la voz de Dios. Cualquier motivo, eso es de todo, de cualquier tipo. El hecho es que en el caso de Naamán, pues este hombre fue reconsiderado por un siervo suyo, por un criado suyo, que le dijo: hombre, si lo que te está diciendo el profeta es para darle trámite a tu problema, mejor cree y haz las cosas que él te dice. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. Y es bueno que usted aprenda a moverse en la fe así, de esa manera, porque
en la predicación, cuando usted lee la Biblia, cuando quizás escucha la voz profética. Dios constantemente nos está dando direcciones, palabras a partir de las cuales espera el Señor que reaccionamos ¿con qué? Con la fe. ¿Y a qué se refiere? Con la certeza de que obedeciendo esa voz las cosas se van a dar. Amén. Y hay muchos ejemplos. Sí, yo para predicar esto hoy estuve leyendo bastante este evangelio y otros y me di cuenta que el Señor siempre se percataba de eso, es que la gente haga una reacción ¿de qué? De fe. O sea, la reacción propia de lo que significa ser creyentes en el Señor. Cuando usted cree en el Señor, cuando usted se dispone a creer, estas posibilidades se abren. Que todo lo que usted puede considerar imposible se dé. Y si usted es una persona aventajada en ese sentido, porque la idea es esa, por eso es que hombres como los discípulos del Señor poco a poco se fueron acostumbrando a ese tipo de situaciones. Al principio les parecía un poco loco que el Señor de 2 panes y 2 peces y 5 pescados alimente una multitud. Pero después esos acontecimientos se comenzaron a volver naturales en sus vidas. Naturales no porque se ajusten a las posibilidades y capacidades, sino más bien comunes. Algo que para la gente le puede sonar absurdo, para nosotros es algo, digámoslo así, normal. Por eso en la iglesia, los testimonios del poder de Dios son así. Y se cuentan y se dan. Amén. Y usted debe tener eso como una clara verdad, porque a veces el enemigo, con el propósito de quitarte a ti esa posibilidad, va a levantar ataques, personas, ¿sí? Gente, movimientos que tratan de quitarle el crédito a eso. Usted ha escuchado, es que eso que los cristianos testifican, a veces eso es mentiras, eso es que son pagados. Por ejemplo, yo no he visto ahora mucho porque realmente ya ni siquiera tengo ese canal, pero yo recuerdo que en mi primera época de cristiano había un canal cristiano, no sé si todavía exista, no recuerdo cómo se llamaba, Enlace, y en mi primera yo miraba, yo recuerdo que gran parte de las prácticas de las iglesias era darle un tiempo que la gente testifique del poder de Dios, lo que el Señor había hecho, y había un programa en particular que yo de vez en cuando lo miraba. Sí, y en varias ocasiones yo tuve la oportunidad de ver ese programa en compañía de incrédulos. Y lo que observaba en las actitudes y lo que escuchaba es que el incrédulo se burlaba, es que ese pastor les paga, eso es puro cuento y cosas por el estilo. Amén. Y eso lo dice. Y muchas veces la mente del creyente es trastocada, quiere ser alterada en su fe y en su corazón para el Señor y en su disposición a vivir en ese plano por ese tipo de personas y por ese tipo de argumentos. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo único que yo le puedo decir es que si usted se deja, si usted permite que eso cobre fuerza en su alma y en su corazón y usted comienza a darle crédito a esos argumentos de incredulidad, lo único que hace es cerrar posibilidades para su vida. Es quitar, digámoslo así, quitar opciones de parte de Dios en favor suya, en favor suyo. ¿Me estoy haciendo entender? Yo recuerdo varias veces y me decían eso y yo decía, al principio era difícil, casi que nunca traté de discutir, la verdad, ¿no? Yo me quedaba callado, pero la reflexión era, pero ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si efectivamente esos milagros sí se dan? ¿Qué tal si el pastor no es que les pague, sino que efectivamente en su congregación y entre el pueblo de Dios, esas obras del poder de Dios sí se hagan manifiestas? Digámoslo así, no sería un buen negocio. Eso fue en mi primera época de mi vida cristiana, cuando quizás las certezas que tenía no estaban tan claras. ¿Estamos de acuerdo? Pero unos años después, contando los eventos que acabo de contar, donde no han sido solamente ese, sino muchos más, varios milagros de Dios. Sí, hoy en la mañana mi hija, y les digo esto porque a veces tiene que reflexionar, me dijo lo siguiente, me dijo, papi, ¿tú te acuerdas que yo soy un milagro de Dios? Y yo, claro, a veces me olvido de eso, pero
Claro, y me dijo, es que a mí casi me matan, ¿no, papá? Y no estoy mintiendo. Ustedes conocieron, gloria a Dios, la iglesia conoció el asunto. Amén. Y yo dije, sí. ¿Y qué tal si yo, en aquella época, cuando la gente quería alterar mis pensamientos correspondientes a la fe, dejaba que eso se alterara? Ese tipo de posibilidades se hubieran abierto. Perdón, se hubieran cerrado. Cuando iban a hacer, o cuando mi hija fue concebida, un médico con toda la ciencia, un especialista y con todos los respaldos tecnológicos, dijo sencillamente, no hay embarazo en su mente. No hay, no prosperó el asunto. No hay y tenemos que sacar esa situación. Tenemos que sacarla. Ahí no hay vida. No hay nada. Eso le está haciendo daño, se le va a podrir, le dijeron. Y la regañaron a la pastora. Pero llegó un profeta irresponsable de la iglesia, en una administración de esas que hacemos, que algunos se quedan atrás todos escépticos pensando que no pasa nada. Sí, yo estaba ministrando, la pastora estaba ahí así como se paran aquí. Y uno de los profetas, que inclusive ya ni está, me dijo, antes de que ella quedara embarazada, sí, dijo, me llamó. Yo ni siquiera le habíamos contado que andábamos en el trabajo de buscar hijo o hija. Me llamó y dijo, vaya y póngale la mano a su esposa en la barriga. Y yo fui y dijo, y cuando le imponga la mano, declare vida en ese vientre. Eso lo hice. Y cuando me dijo el médico que ahí no había nada, yo decidí acordarme de la palabra de Dios y creerle más a él. ¿Me estoy haciendo entender? Yo decidí creerle más a él, al profeta. Porque la Biblia dice, creed a mis profetas, creed en Dios y estaréis seguros. Creed a mis profetas y seréis, ¿qué? Prosperados. Y yo decidí creerle. Y aunque el médico dijo no más y la dejó regañando a la pastora, inclusive le dijo, usted es un irresponsable, ya debería haberle hecho, ¿cómo es que se llama ese giro? Ese degrado. Sí. Nosotros nos seguíamos aferrando a la palabra de Dios. Estuvo unos días hospitalizada ella y en algunas ocasiones orábamos y creíamos, esperando que venga de parte de Dios la respuesta. El último día fue un día domingo, donde a la pastora le dije, llegó este médico y le dijo, señora, hoy mismo le hago ese asunto. Voy a mi descanso y vengo. Ella me llama y me dice, mira, ahorita vino este médico y yo tenía que venirme a predicar o irme a predicar a la otra iglesia. Entonces le dije, no te hagas hacer nada hasta que yo vaya. Déjame, yo voy, cumplo con mi servicio a Dios y luego vemos, pues si ya te tienes que operar, pues te operas, pero no te hagas hacer nada. Creamos. Y cuando volvimos, le hicieron, no recuerdo bien todo cómo fue el proceso, es que cuando volvimos, otra médico pasó y dijo, y le decidió hacerle otro examen, otra ecografía. Y en esa ecografía ya salió el renacuajo que se llama la Victoria. ¿Sí me entiende? Es para que usted entienda que cuando uno le cree a Dios, cosas sobrenaturales pueden suceder. Y por eso es que la Biblia dice que es más bienaventurado ser creyente. Sí, la idea es que con el Señor nosotros podemos ver victorias sobrenaturales, pero que usted se pare en la fe, creyendo con la Biblia dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ese concepto usted lo debe tener claro y volverlo práctico en su vida. Amén. Y creer, entender que con el Señor las posibilidades están abiertas. ¿Estamos de acuerdo? En algún momento pueden darse manifestaciones, o más que todo, expresiones del poder de la voluntad de Dios, que en algún momento no consideren por voluntad explícita de Dios, en tiempo y forma que las cosas no se den como nosotros creíamos. Eso es otro asunto. Amén. Por eso es que un día un hombre le dijo al Señor, muy sabio el tipo, si quieres, puedes sanarme. O sea, él sabía que Jesús sí lo podía
sanar. En él estaba eso, ¿qué? Claro, diga clarito. Sí, en el hombre estaba eso claro, pero supo también identificar la soberanía de la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la expresión de este hombre fue: si quieres, puedes sanarme. O sea, yo sé que tú sí puedes, pero pues, el si quieres, eso sí ya es potestativo tuyo. Y pues, nuestro entendimiento también nos debe enseñar a reconocer ese asunto. Pero la duda de que Dios pueda o no pueda, no tiene espacio. O sea, tú sí puedes sanarme. Y el Señor, gloria a Dios, estuvo de buenas. Y el Señor, ¿qué le respondió? Si quiero, sé sano. Y el tipo inmediatamente se sanó. Amén. Ahora, mire que cuando la certeza, para terminar, la certeza del poder de Dios, de las posibilidades del Señor, son muy marcadas, a tal punto que nos lleva a ser insistentes, a no declinar en nuestra dependencia, en nuestra confianza en el Señor. Muchas veces vimos en la palabra que el Señor, aunque al principio manifestó indisposición a asistir a alguien en su necesidad, por la fe de las personas, el Señor accedió. Ejemplo de ello, la mujer sirofenicia, esta otra que no quería el Señor sanarla porque era samaritana, si no estoy mal. Amén. Entonces, el Señor, hay días que tal vez no quiere, pero al ver la fe de ciertas personas, que es tan poderosa, tan clara, que no da espacio a la duda. Para este asunto de no darle espacio a la duda, es muy importante tener en cuenta lo que voy a describir en estos pequeños minutos. Dice: el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Este Pedro iba tranquilo, iba seguro de que él podía caminar sobre las aguas. Amén. Pero ¿qué pasó? Antes de la duda llegó posterior a hacer algo. ¿Qué hizo Pedro? Díganme, ahí la Biblia lo dice. Antes de dudar, antes de tener miedo, entonces. El miedo es expresión de duda. Pero al ver el fuerte viento, vio lo natural, consideró la tormenta y dejó de considerar ¿a quién? Al Señor. Un tip, si lo quiere llamar así, para no dudar es no dejar de ver al Señor. Por eso la Biblia: he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Usted, mientras se mantenga fijo viendo al Señor, su fe podrá mantenerse intacta, así esté atravesando la peor de las tormentas. Amén. Si usted está pasando un problema, no piense en el problema. No vea tanto el problema. No se trasnoche viendo tanto el problema. Vea a Jesús. Amén. Ponga sus ojos en Él. Mírelo a Él actuar. Y ahí su fe se va a estimular, se va a acrecentar, se va a fortalecer. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sí? Hoy yo estaba pensando en algo y en este asunto de la cuestión de la economía. Yo decía: Dios mío, qué duro que se está poniendo este asunto de la economía para nuestra sociedad, ¿sí o no? Uy, está muy exigente. Y quise yo mirar un panorama, como dije, hoy duro, en este momento muy duro. Todo se está encareciendo, ¿sí? Y si usted se pasa viendo eso, los indicadores económicos, la gasolina, ¿sí me entiende? A los indígenas del Cauca, ¿sí? Y otras, usted comienza a afectarse. Y sobre todo si tiene, por ejemplo, asuntos que directamente se relacionen con ello. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Una persona hoy me dijo lo siguiente, me dijo: si esos indios, así pues me lo dijo ella, no levantan esa carretera, no levantan el paro, mi negocio quiebra, dijo. ¿Estamos?
Y yo por dentro dije, tiene puestos los ojos en los indios, ¿sí? Claro, yo ya venía estimulado porque había estado leyendo esto todo el día, ¿sí me entiende? Y yo dije, tiene puestos los ojos en los indios. Ojalá viera a Jesús, porque si usted tiene puestos los ojos en Jesús, no hay indio que usted lo quiebre, no hay situación que usted... La Biblia dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa es la palabra de Dios para los que creen, para los que confían en Él. Por eso Pedro dice afuera, al ver el fuerte viento tuvo miedo. Si uno ve la situación, se llena de miedo. Y el miedo no es un reflejo de fe. El miedo es duda, el miedo es incredulidad, el miedo es desconfianza. ¿Estamos de acuerdo? Tuvo miedo y ahí comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El Señor fue bueno. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Preocúpese por no dudar. Ocúpese en no dudar, alimentar su fe, muévase en los contextos espirituales que estimulan la fe. La Biblia es la mejor fuente para incrementar nuestra fe, la que usted lee, la que se le predica. Rodéese de gente que tiene fe. Recuerden a estos hombrecitos, ¿se acuerdan que llevaron a un enfermo que creo que no podía caminar? Y estos lo llevaron ante el Señor y al ver que no podían entrar por la entrada, digámoslo así, estaban tan seguros de que Jesús lo iba a levantar, de que lo subieron al techo. Yo me imagino esa experiencia de subir a un tipo con todo cama, paralítico, por un techo. Yo digo, si se les descolgaba lo dejaban peor, que irresponsables. Pero ¿qué hicieron ese esfuerzo? Lo subieron, lo bajaron y el Señor lo mandó caminando, hermano. Entonces, rodéese de gente de fe, que lo lleve, así sea por el techo. Y le voy a recomendar, y si usted está siendo llevado, porque hay algunos aquí que, gloria a Dios, el Señor les ha puesto unos amigos así de esos, que los están trayendo aquí al Señor. Dele gloria a Dios por ese amigo. Ese sí es un verdadero amigo, porque quiere que su vida sea bendecida por el Señor. Y rodéese de esa gente que estimule su fe, que acreciente su fe. Usted no sabe en qué momento de su vida esa fe que el Señor quiere que usted comience a manifestar le va a ser necesaria. Yo ya le conté testimonios a nivel personal, ¿sí? Por cuestión de tiempo, no les digo que ustedes den testimonios, pero yo los conozco. Si la voluntad de Dios, ya con esto finalizo, no determina algo, eso no significa que debe ser considerado como pérdida. ¿Me estoy haciendo entender ahí? ¿Sí o no? Amén. O sea, si el Señor en algún momento dice no, como a Pablo, le dijo, no, Pablito, yo te hago muchos favores, pero eso de sanarte no me da la quiero. No significaba que eso era una pérdida, eso era una victoria para Pablo. Las negativas del Señor no son pérdidas, son victorias y usted en su momento las va a entender, no se preocupe. Pero eso no significa que usted tenga que dar, porque la Biblia dice, con el Señor vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y no dice de pérdida en derrota, de derrota en ganancia y de no. Allá dice de gloria en gloria y de victoria en victoria, y con Cristo somos más que vencedores. Sería yo mentiroso si le digo que con el Señor usted va a perder. Inclusive la Biblia dice que lo que estimamos como pérdida en Cristo es ganancia. ¿Sí o no? Que dice así. O sea, es como para que usted entienda. La mente de un creyente no considera pérdidas. No considera. Ahí no alcanza. Por eso dice en Hebreos 11, por la fe alcanzaron. Por la fe conquistaron, dice en Hebreos 11. Por la fe ellos alcanzaron, por la fe conquistaron, por la fe Caleb siendo ya un viejito, porque no, yo viejito sí ya no, Caleb siendo un viejito conquistó la tierra que Dios le tenía para dar. Así que Albertico dice yo ya no, yo le digo Albertico, usted sí, usted tiene fuerza, para unas cosas no, pero en la fe sí, créalo, así es, y para todos, no hay para nosotros otra opción que ver la gloria de Dios si creemos. Vamos a orar.